¿Su gran amor o su gran billetera? Ella no lo destruyó y aquí te cuento por qué. Los aplausos terminaron, pero las heridas siguen abiertas. Y si te dijera que Florinda Meza no es lo que parece. Esta no es la historia de un ídolo, es la historia de un amor que lo consumió todo, de una mujer que quedó en el olvido y de unos hijos que llegaron a cobrar la cuenta que nadie quiso pagar. Quédate con nosotros y descubre por qué a veces no estás enamorado de una persona, sino que estás atado a la única que te vio cuando estabas roto. ¿Te ha pasado? Veamos. Cuando Florinda Meza entró al elenco del Chavo, lo hizo con ambición y talento, pero lo que comenzó con una admiración profesional hacia Roberto terminó convirtiéndose en un vínculo intenso, obsesivo y excluyente. Florinda no solo se ganó un personaje, se ganó al creador. Roberto estaba casado, tenía 6 hijos. 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Pero dejó a su esposa por Florinda. Una decisión que marcó el principio de un aislamiento progresivo en su entorno más cercano. ¿Fue amor o fue manipulación emocional? La historia fue vendida como un romance épico, pero tras bambalinas varios actores afirmaron que Florinda rompía relaciones, exigía protagonismo y tensaba el ambiente laboral. Chespirito sufría ansiedad, se exigía demasiado, y Florinda, lejos de contenerlo, muchas veces reforzaba la presión de seguir trabajando, escribiendo, produciendo, aunque su cuerpo ya no pudiera más. Imagínate un perfeccionista rodeado de alguien que no lo dejaba parar. ¿Cuántos de sus últimos años fueron verdaderamente felices y tranquilos? Florinda lo acompañó hasta el final, sí, pero quizás esto mismo se convirtió en su propio aviso. Pero la gran pregunta no es si Florinda lo amó, la gran pregunta es si Roberto alguna vez se sintió libre en ese amor. Amar no es poseer, no es aislar, y a veces quien más te dice te amo es quien más te aleja de ti mismo. Florinda y Chespirito fueron leyendas, pero también reflejo de que incluso detrás de las risas puede esconderse el peso del ego, el apego y el miedo a estar solo. ¿Crees que el amor de verdad puede justificar tanto dolor? Pero lo que realmente nos partió el alma con esta nueva serie es pensar que mientras todos nos reíamos con el Chavo, había una mujer llorando en silencio. Mientras él escribía historias de amistad, una familia se rompía sin que nadie lo supiera. Ella no era famosa, no era parte del elenco, pero fue la mujer que lo acompañó antes del éxito, que crió a sus hijos y que fue abandonada cuando las luces comenzaron a brillar. Graciela Fernández, la mujer que apoyó en todo al genio, pero que fue traicionada con tanta frialdad por el hombre detrás de todo el éxito. Cada libreto nuevo le daba a Florinda más protagonismo y a Graciela más distancia. La relación extramarital fue un secreto a voces, pero Graciela no tenía micrófono, ni prensa, ni libretos, solo dignidad y silencio. Cuando él se fue con Florinda, no solo dejó una esposa, dejó una familia rota, una infancia fragmentada y una mujer herida públicamente que no tenía cómo defenderse. Se le negó la narrativa, el espacio en los homenajes y hasta el crédito de haber sido parte vital en la creación del hombre detrás del ídolo, aun cuando ella creó muchas cosas para que las ideas de su esposo cobraran vida. Imagina que todo el mundo aplauda al hombre que destruyó a tu familia, que te olvidó tan fácil y que sepultó todo el esfuerzo que hiciste en el pasado. Por otra parte, Florinda, detrás de todos sus personajes, había una mujer que construyó su propio imperio, incluso si tenía que aplastar a los demás para lograrlo, que aprendió a resistir, dominando, y que nunca aprendió a soltar el poder. Nunca se disculpó, porque en su mente simplemente había ganado. Rasgos narcisistas, tenía el control absoluto en las producciones, intervenciones en los guiones, supervisión directa de los actores. Muchos excompañeros la acusaban de abuso de poder emocional y favoritismo extremo. Ella decía que todos estaban detrás de ella. No dejaba hablar a Roberto diciendo que tenía una supuesta pérdida de ambición, pero incluso lo hacía desde mucho tiempo atrás cuando Roberto se veía bastante incómodo. Cada vez que le preguntaban si estaba arrepentida de ser la tercera en un triángulo amoroso, ella decía que, y solo se enfocaba en decir lo mucho que le dolía que todo el mundo la atacara. Pero, ¿y qué pensaba de Graciela? Graciela es una gran mujer, pero la verdad es que era una mujer linda. Y lo diré siempre, y si hago mi biografía lo diré. Pero eso no la detuvo a hacerle daño. Todo siempre se trataba de ella. Tras la muerte de Chespirito, Florinda se volvió la guardiana de su legado, pero también la principal enemiga de quienes pedían ser reconocidos en ese mismo legado, como sus hijos o actores como Carlos Villagrán o María Antonieta de las Nieves. Resiliente, sí, pero también incapaz de compartir un escenario emocional con otra gente. Ella vino al mundo en una familia de clase baja y desde pequeña conoció lo que era la austeridad y el esfuerzo. Su madre falleció cuando Florinda aún era muy joven y esa pérdida marcaría profundamente su carácter. Independiente, fuerte y con una necesidad constante de ser vista y valorada. Se crió con sus abuelos, pero ellos también fallecieron al poco tiempo, dejándola a cargo de sus hermanos y obligándola a sobrevivir de cualquier forma. En los años 70 ingresó a Televisa y se convirtió en actriz.
El resto es la historia que conocemos. Hoy tiene más de 75 años, no tiene hijos y vive entre entrevistas, homenajes y reclamos por lo que dejó Roberto. Ha hablado abiertamente sobre su lucha contra la soledad, su dolor al ser incomprendida y sobre todo su temor de ser olvidada cuando el personaje de Chespirito deje de ser tendencia. Su vida fue marcada por un amor eterno. La pregunta es, ¿su amor era tan grande como la cuenta de Roberto? ¿Habría una relación entre estas dos cosas? Cuéntanos en los comentarios. Es triste saber que detrás del Chavo, el del Chapulín y del genio creativo había un hombre atrapado por el miedo a la soledad, por el peso de la culpa y por una mujer que decía amarlo, pero que lo quería solo para ella. Pero antes de continuar, es necesario anunciar al patrocinador de este video. Tambores, por favor. Y el primer patrocinador soy yo. Es fácil esperar que todos nos apoyen, pero si no somos los primeros en creer en lo que somos capaces de lograr, difícilmente podremos convencer a los demás. Es la base de la confianza y el motor que nos impulsa a tomar riesgos, a perseguir metas y a enfrentar los obstáculos con determinación. Es esa fe en nosotros mismos la que genera oportunidades. Es tomar el control de lo que quiero hacer y decidir qué lugar quiero ocupar en el mundo. Y es asumir la responsabilidad de mi propio crecimiento, mi propia promoción y mis propias oportunidades. Puedes ayudarme a seguir generando contenido solo con darle al botón de suscribirse. No te tomará más de 1 minuto y es completamente gratis. Y para ti que no sabes cómo construir esa confianza, te animo a que te conviertas en tu propio patrocinador. Creer en tu valor, invertir en tu crecimiento y mostrar al mundo de lo que eres capaz. Porque cuando nos patrocinamos a nosotros mismos, abrimos puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Cree en tu valor, invierte en tu crecimiento y muestra al mundo de lo que eres capaz. Ahora sí, sécate las lágrimas y continuemos. Chespirito era un hombre sensible, perfeccionista y lleno de inseguridades. Aunque tenía fama, era vulnerable emocionalmente. Necesitaba afecto, validación, alguien que lo protegiera del caos que él mismo había creado. Y Florinda no solo lo protegía, lo dirigía. Muchos dicen que ella decidía qué podía o no podía decir en entrevistas, a quién podía ver e incluso controlaba las decisiones de sus últimos proyectos. Pero quizá eso solo era lo que él quería. Muchas personas se sienten cómodas bajo el control de otra persona y lo interpretan como una forma de amor o de falso cuidado. Florinda fue todo para él, porque ella misma se encargó de serlo todo. Su pareja, su manager, su vocera, su barrera contra el pasado. Muchos aseguran que Chespirito quiso irse, que discutían, que deseaba reconciliarse con sus hijos, con su ex esposa, sus amigos, pero ya era demasiado tarde. Ella tenía la narrativa, el acceso, la última palabra. Quizá no fue que no pudo dejarlo, fue que ella lo hizo depender tanto que ya no supo qué hacer sin ella. ¿Fue amor o necesidad? Coméntanos. Quizá esta no es una historia de buenos o malos, es una historia de lo que pasa cuando una persona no logra sanar. Cuando estamos tan atrapados que ya no podemos salir, cuando elegimos mal o cuando simplemente no tenemos otra opción que aceptar toda la culpa y creer que nos merecemos todo eso que nos destruye. ¿Pero tú qué opinas? Déjalo en los comentarios y si te gustan análisis de este estilo, suscríbete. Aquí la mente también es parte del espectáculo.